bien. Lalo ha estado trabajando en un informe sobre el cementerio de disidentes. Así se llamaba a todos los que no eran enterrados en el cementerio de San Jerónimo, normalmente por cuestiones religiosas, aunque no solo por cuestiones religiosas. Claro, y la verdad es que entrar al cementerio de los disidentes, que está al lado de San Jerónimo, mucho más chiquitito, la verdad es que es entrar por la puerta grande de la historia del siglo XIX, que es donde se hicieron grandes cosas en Córdoba. ¿Querés que lo veamos? Sí, quería decirte una cosa respecto al tema del cementerio de disidentes. Por ejemplo, hubo un recordado caso, hubo varios casos de pactos suicidas y demás, y a los suicidas no querían enterrarlos en el cementerio de San Jerónimo. Acá también entre otras cosas. Claro, acá también enterraban exactamente. Rosario sí tenía uno en una época más temprana, pero hubo que hacer el cementerio de los disidentes, y aquí está la historia. El cementerio de Salvador, o el cementerio de los disidentes, arranca allá por 1870 aproximadamente. El motivo por el cual había que hacer este cementerio era porque la gente que no profesaba la religión católica no tenía un lugar donde ser enterrada, a tal punto que los féretros eran puestos en el ferrocarril y enviados a Rosario. Y en algún caso había que pactar con un cacique de la zona, en lo que se conocía como el barrio La Toma, hoy sería Alto Alberdi, para poder enterrarlos en ese lugar. Aquí está una parte de la historia de Córdoba y aquella que tiene que ver con el inicio de la ciencia, particularmente el observatorio astronómico, los primeros científicos, las primeras maestras también estuvieron acá y los primeros trabajadores que hicieron el gran tendido del ferrocarril. Aquí hay muchos de esos apellidos que son ingleses, norteamericanos, escoceses, que están enterrados en este lugar. Y al final también hay que decir que los armenios, que ocupan la mitad o gran parte de este cementerio, forman parte de lo que hoy se conoce como el cementerio de los disidentes. Si tuviéramos que remontarnos en la historia, en el momento en que se decide crear esta parte del cementerio, ¿cómo era Córdoba? ¿Qué había acá? Aquí en aquella época estaba el pueblo de La Toma. Estamos hablando de finales del año 1700, cuando nuestro primer gobernador e intendente fue el Marqués de Sobremonte. Él recibe la orden de crear este cementerio y va a buscar justamente al ingeniero López para comenzar el trazado de este lugar, que realmente comienza a funcionar como tal en el año 1843 durante el gobierno de Manuel López. En ese momento es cuando se forma este lugar, se va tomando forma y 21 años más tarde comienza a funcionar el cementerio de los disidentes. A escasos metros del ingreso del cementerio del Salvador, el denominado cementerio de los disidentes, nos encontramos con esta tumba que es de John Thome. Fue el segundo director del Observatorio Astronómico de Córdoba. El primero fue Benjamín Bull, amigo personal de Sarmiento, el que lo creó y lo fundó. Y si nos corremos aquí al lado, en una tumba que está bastante deteriorada y destruida, aquí está enterrada Frances Wall, su esposa. Ella fue una de las primeras maestras que también trajo Sarmiento justamente para empezar con la Escuela Normal de Profesores Alejandro Carbó, tal como había hecho en otras provincias argentinas. En total vinieron 65 maestras norteamericanas, se embarcaron, estuvieron en Buenos Aires durante 60 días y después fueron repartidas en distintos lugares de la Argentina, entre ellas Frances Wall. Bueno, acá de los que he reconocido dos en estos días que he estado dando una vuelta por acá, que uno es el doctor Guillermo Bodenbender, es uno de los académicos fundadores de la Academia Nacional de Ciencia, un gran explorador de Argentina, o sea,
trabajó en toda la parte central del país, en la cordillera, o sea, sus trabajos son fundamentales, aún hoy en día son leídos, digamos, por los geólogos. Y el otro que he observado es el doctor Federico Kurz, que es el fundador, digamos, del Museo de Botánica y de la parte de botánica de la facultad nuestra. En principio me alegra muchísimo que se haya podido hacer esta visita por parte de la municipalidad, porque hace ya años que esto se te venía deteriorando y una manera de revalorizarlo y concientizar al ciudadano es que se pueda visitar. Se instala el ferrocarril en Córdoba, una de las primeras conexiones que se hace es Córdoba-Rosario, entonces empiezan a venir mucha gente de Europa para trabajar en el ferrocarril y en ese momento la gente, si bien eran católicos, pero la cultura que ellos traían eran que de la tierra venían y a la tierra tenían que volver. Y como en ese momento en el cementerio San Jerónimo no había para enterrar a los seres queridos en tierra, se les da el lugar acá en el cementerio de los disidentes para que se entierren a estas personas. Aquí en esta tumba, por ejemplo, advertimos la tumba de Santiago Cunningham, que es un escocés que vino justamente para hacer las primeras obras del ferrocarril en la época de Sarmiento. Y fíjense ustedes, ahí está la dedicatoria, los obreros de los talleres empleados del ferrocarril y el símbolo de los masones. Bueno, la verdad, en estas distintas oportunidades que hemos hecho visitas a este cementerio, la que más asombra o el cordobés es que está encantado de poder descubrirla, es la de Malanca, este querido pintor que vivió en Córdoba, ya que pudimos tener oportunidad de traer a la hija y dar testimonio de por qué su papá... ¿Por qué? Más vale que lo diga también ella, la podemos encontrar, pero el motivo era su creencia religiosa, que sí estaba de acuerdo con Dios, pero que tenía sus preceptos propios y que quería él estar aquí en el disidente. Realmente creo que es una manera de valorizar lo que tenemos, que no nos damos cuenta, que no lo sabemos. Las personas somos historia y mucho de la historia de todos nosotros, de nuestros ancestros, de las personas que tuvieron influencia en nuestra vida actual, están en estos lugares también. Bueno, para el Día de los Muertos y de los Santos, que es el 1 y 2 de noviembre, la Dirección de Turismo organiza visitas para poder hacer todo el recorrido. Sí, habría que agregarle, creo yo que es interesante agregarle que en aquella época, digamos, básicamente final del siglo XIX, sí, principio del siglo XX, el cementerio era un núcleo de importancia social, claro, sí, muy fuerte. Ahora es casi un lugar olvidado, al que muy pocos van, muy fieles, incluso hasta mismos familiares les cuesta ir. Pero en aquel momento era un lugar, es decir, los entierros, y sobre todo los entierros de gente importante, eran seguidos por gente que se agolpaba en los alrededores del cortejo, en el mismo cementerio, que se asomaban a los tapiales a seguir los acontecimientos. Sí, eran un centro importante para la vida social. Una demostración de la vida social, digamos, pero de otra manera. Claro, porque no existía como hoy casi la moda, porque es una moda el tema de la cremación, donde, bueno, ya no existe más el mausoleo, el cementerio, el nicho, directamente va a un cajón con cenizas. Nos vamos al corte. Nos vemos.